Vamos a revisar un circuito de Thevenin, circuito de Norton. Aquí tenemos un diagrama que representa un circuito eléctrico y vamos a determinar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin visto desde la resistencia de carga, por supuesto. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es desconectar la resistencia de carga, de tal manera que vamos a tener un diagrama como el siguiente. Una fuente de 250 volts conectada a una resistencia de 25 ohm, conectada a una fuente de 8 amperios y finalmente conectado a una resistencia de 100 ohm. El primer paso es desconectar la resistencia de carga. Ya desconectamos la resistencia de carga. El segundo paso es calcular la resistencia de Thevenin. Y para calcular la resistencia de Thevenin hay que cortocircuitar las fuentes de voltaje y desconectar las fuentes de corriente, de tal manera que el diagrama que acabo de presentar se debería de observar de la siguiente manera. Primero cortocircuito la fuente de voltaje y ahora desconecto la fuente de corriente. Y entre estos dos puntos voy a obtener la resistencia de Thevenin. Bien, calculamos esa resistencia que nada más es la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. Así que la resistencia de Thevenin entonces es 1 sobre 1 sobre 25 más 1 sobre 100. Es decir, 20 ohm. Ya tenemos el valor de la resistencia de Thevenin. Ahora debemos de calcular el voltaje de Thevenin. Nuevamente lo que hay que hacer es desconectar la resistencia de carga para realizar el análisis. Aquí, entre estos dos puntos, vamos a determinar también el voltaje de Thevenin. Entonces, el diagrama que vamos a analizar es el siguiente. Nuevamente, la fuente de voltaje de 250 volts, conectada a una resistencia de 25 ohm y conectada a una fuente de corriente de 8 amperios y posteriormente una resistencia de 100 ohm. Y aquí vamos a determinar el voltaje de Thevenin. Esto lo podemos hacer utilizando leyes de Kirchhoff. Entonces lo primero es anotar las corrientes. Esta se va a llamar corriente 1. Aquí podría agregar otra incógnita, corriente 2, pero mejor vamos a escribir la corriente en función del voltaje. Entonces la corriente 2 va a ser el voltaje de Thevenin sobre 100 ohms. Y en lugar de tener otra incógnita adicional, pues simplemente buscamos el voltaje de Thevenin, que es el que necesitamos. Además necesito indicar los nodos, o al menos un nodo, y las caídas de voltaje en las resistencias. Ya puedo comenzar por escribir la ecuación de nodo. En el nodo A tenemos que entra la corriente I1, sale la corriente de 8 amperios y también la corriente I2, solo que la voy a escribir en función del voltaje de Thevenin. Y la suma de todas estas corrientes debe de ser 0. Ahora vamos a leer una malla porque tenemos dos incógnitas y solamente una ecuación. Voy a leer la malla 1, que es la que constituye la supermalla. Comienzo entonces, más 250 volts. Luego la resistencia de 25 ohms es una caída de voltaje menos 25 ohms por I1. Y por último la resistencia de 100 ohms es una caída de voltaje también menos el voltaje de Thevenin, es igual a 0. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, resuelvo el sistema y obtengo que el voltaje de Thevenin es de 40 volts y aunque no me lo piden puedo determinar la corriente 1 que corresponde a
42 quintos de amperio. Bien, significa que el diagrama original lo podemos sustituir por una sola fuente de alimentación que tiene un voltaje de Thevenin, es decir, 40 voltios, en serie con una resistencia, con la resistencia de Thevenin, que es de 20 ohm. Y finalmente en este punto debe de ir la resistencia de carga. Ahora, si quiero transformar a un circuito de Norton, entonces lo que voy a obtener es una fuente de corriente con una corriente de Norton en paralelo conectada a una resistencia de Norton. Y nuevamente en este punto, entre estos dos puntos, la resistencia de carga. Ahora, ¿cuánto vale la corriente de Norton y la resistencia de Norton? A partir del circuito de Thevenin, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, es decir, 20 ohms. La corriente de Norton la puedo determinar a través de el voltaje de Thevenin. Es el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin, es decir, 40 volts entre 20 ohms. Finalmente, la corriente de Norton será entonces de 2 amperios. Y finalmente lo anotamos aquí. Y listo.